Muy buenas, bienvenido a un directo improvisado de lunes a las 3 de la tarde hora España para que quede registrado y lo puedas consumir y ver cuando quieras. Empiezo con la parte de actualización de planes para esta semana. Este lunes a las 9:30 hora España peninsular tengo un directo con Gema, abogada de familia. Miércoles con el blog de Pilar, hablando del tema de enfermedad, cáncer concretamente, y bueno, pues era más sensible o más emotivo, supongo. Viernes ya tenemos el evento de Sergio Cánovas en el Vista Alegre, en Madrid. Viernes, sábado y domingo estaré por allí. Si quieres ir, escríbeme, creo que todavía quedan entradas y nos podemos ver allí. Yo estaré yendo y viniendo, entrando y saliendo del evento a la cafetería y tal, porque hay varias reuniones agendadas para este fin de semana. Así que estaré por allí y con gusto nos podemos poner piel. Nos podemos, más que cara, que ya tenemos piernas, como dice un amigo. Qué gusto ponerle piernas a la gente. Así que viernes, sábado y domingo estaré en Madrid. ¿Qué más? Antes de ayer, sábado, ¿qué día soy? No lo sé. Hoy es 19, el 17 de junio. Tuvimos un evento en Alcalá de Henares con Alex Rovira y Antoni Bolinches. Fue un disfrute con la Escuela Humanista Digital y fue una gozada. Lari León para mí es una maravilla, no sé si ya he hablado antes de ella, pero es una delicia de persona, la verdad que es un regalo de la vida. Ella nació sin brazos y sin una pierna e irradia una paz y una alegría. Luego compartiré una foto muy bonita que nos hizo Sol y qué gusto. De verdad que qué bonito poder elegir y tener la oportunidad de entrar en contacto y reunirte de vez en cuando con estas personas que aportan y suman luz y qué bonito brillar en compañía. Entonces, Lari León, El tesón de una sirena es su libro. Te recomiendo que busques, que seguro que te anima un montón. Yo había conocido previamente el caso de Nick Wujicic, el chico que puedes ver en el documental o el clip, el vídeo, El Circo de las Mariposas. Es un hombre que también nació sin extremidades y su caso es muy inspirador. Nada de pena, todo, la verdad que alegría y pasión por estar vivos. Entonces, yo creo que es un regalo que te puedes hacer. También tuve la suerte de compartir parte del evento con Chris Serrato, otra maravilla, una dulzura y una sensibilidad. Estaba Ana Asensio también y Laura Rojas Marcos, hija de Enrique Rojas Marcos. Espero no equivocarme con los nombres porque a veces un poco los detalles me bailan. Pero bueno, y pude agradecer, igual que en su momento a Eduard Punset, las aportaciones a la alegría común y la fuerza del optimismo y que, qué bonito, se puede aprender. De hecho, tengo 3 hojas de apuntes del evento, sobre todo dinámicas. Para mí es importante lo que te lleves y como este es el mes que voy a dedicar un poco al tema de amor, la relación de pareja y su vivencia, su gestión y tal, pues me parece muy interesante. Todo se puede aprender. Voy a repetir una vez más para mí la frase, punto de partida o excusa definitiva. Trabajamos mucho sobre eso, sobre diferentes actitudes, comportamientos, esto de personas tóxicas o relaciones tóxicas o acciones tóxicas, por no etiquetar y condenar a la persona por una acción o por un proceso, ¿no? Una relación, esta relación es tóxica, no implica que la persona sea tóxica o esta acción no me hace bien, pero eso no implica que la relación esté contaminada y que la persona esté contaminada. Entonces, bueno, para mí esa parte más humanista, más amable, más de invitación a estar bien y de dar ganas de seguir y de repetir. Como en todo y en todas partes, el veneno está en la dosis. Entonces, para quien pueda ser demasiado, habrá gente para la que sea demasiado poco. Entonces, eso también es interesante. Y me apunté varias claves. Sobre todo he estado reflexionando también estos días sobre la inteligencia y cómo ponerla al servicio, tanto la inteligencia humana como la inteligencia artificial. Y bueno, pues la verdad para mí es un gusto poder debatir, cuestionar y aprender en compañía, eh, charlando, dialogando, escuchando, cuestionando, eh, probando a ir un paso más allá o probando a, vale, ¿y esto cómo lo aplico? Pues con estas personas, como pueda ser Alex Rovira,
Antoni Bolinches, Inma, María, Sina, mis compañeras tutoras en la escuela, más personas maravillosas que hay que no pudieron estar en esta ocasión, Paula, que la tenéis en México, Fernando en Argentina, Nelly, Patricia Galdón, Elena Corps en Ponferrada, León. Entonces hay mucha gente muy bonita, tanto dentro como fuera de la escuela humanista, y, y yo creo que todos tenemos ese potencial de utilizar la inteligencia, nuestras habilidades, nuestras capacidades puestas al servicio, esto se lo apunté a Bolinches, al servicio de la pregunta más allá, no, perdón, al servicio de la respuesta más allá de la pregunta. Es interesante hacerse preguntas potentes y creo que es muy interesante trabajar, dedicarse. Yo estoy un poco en contra del esfuerzo, pero muy a favor de la dedicación y del compromiso. Dedicarse a la respuesta, ¿vale? Y está guay. Sé que es bastante abstracto, pero bueno. ¿Qué me quedo? Me quedo muchas cosas, o sea, no voy a hacer un directo de 1 hora explicando todo, simplemente era un poco actualización de planes. Esta noche hablaré con Gema, el miércoles hablaré con Pilar y el viernes nos podremos ver en Madrid, quien quiera. Me quedé porque en estos días ando reflexionando sobre ese debate emoción-pensamiento y Antoni, que es súper lúcido para mí y me parece una fortuna de la vida coincidir y que esté en activo todavía queriendo sumar y aportar y contribuir, es una gozada porque yo admiro y agradezco mucho a Alan Watts, que ya no está vivo y entonces pues bueno, pues te nutres de sus escritos o de sus conferencias, pero no tienes la oportunidad de establecer un diálogo, ¿no?, con una persona ya fallecida. Entonces es muy interesante, a mí me parece un regalo, un privilegio y una oportunidad poder conversar en vivo con personas. Pues me gustó que él apuntaba a que el instinto es primario y la reflexión es secundaria. Y hablábamos también de por qué sostenemos diferentes relaciones, puedan ser de pareja, de amistad, profesionales, por la necesidad. Podemos tener una necesidad afectiva que sostenga una relación insana. Y volvemos yo llevaría la atención a la relación, no a la persona, o a la etapa de la relación, o a gestos concretos de la relación. Y entonces fue muy curioso, por ahí estuvimos trabajando. Hablamos también de diferentes definiciones, hablaron ellos, yo escuché y tomé nota, de diferentes definiciones acerca de la madurez. La madurez entendida como la capacidad de autolimitarnos y autoprohibirnos cosas. Y bueno, ahí estaba interesante. Las personas maduras aguantan más, pero no lo aguantan todo. Entonces es muy curioso y al respecto de eso estaba como reflexionando también. Hablamos de una cosa, de la convivencia en pareja o el sostenerlo más tiempo. O sea, yo creo que siempre tendemos a idealizar, por ejemplo, esto, ¿no? Me ves un rato, la parte que a mí me apetece mostrar en unas redes y tú eliges cuándo consumirlo y cuándo vivirlo y te parece fantástico, pero no tienes que vivir conmigo 24 horas y no hay esa parte de la obligación del tiempo real. Aquí hay una capacidad de elegir, tú sabes cuándo conectarte, tú eliges cuándo y cómo y en qué cantidad. Entonces, claro, yo veo que eso también tendemos a idealizar lo que consumimos a voluntad cuando nosotros queremos y claro, luego la convivencia nunca está a la altura de esa idealización. Entonces hablaba del principio de la habituación, en el cual las virtudes, como te habitúas a ellas, decrecen en valor y los defectos generan saturación, ¿no? Lo que antes te parecía un leve defecto, sostenido, a la exposición a ese defecto, acaba saturando, ¿no? Entonces era curioso porque estudiábamos cómo y por qué las relaciones perduran y por qué se finalizan, o por qué no se finalizan y se sostienen y entonces se toxifican o se envenenan, y era curioso también. Hablaba del concepto del miedo y la culpa o la pena, de muchas personas que no finalizaban relaciones que ya no les parecían sanas por ese miedo o a las consecuencias de finalizar la relación con una persona o a las consecuencias de estar en soledad en el mundo, o por otro lado la pena, tanto la pena por la persona que antes era tu compañero, o compañera o pareja y ahora ya no, entonces te da pena o te das pena a ti, me da pena estar solo o sola, ¿no? Entonces era curioso y relaciono también con el miedo, que hay miedos que no protegen la vida, sino que la limitan. Entonces es curioso y por eso esa parte reflexiva. Pero claro,
volvíamos a lo que mencionaba antes, ¿no? Al final, el instinto es más primario, entonces el instinto de satisfacción sexual, afectiva, atencional, versus la reflexión de cuál es el precio que estoy pagando por esto, y eso nos llevaba a las personas maduras, que son capaces de aguantar más, pero no lo aguantan todo. Entonces, para mí era la parte esa, ¿no? De yo quiero esto, ¿a qué coste? ¿A qué precio? Y entonces hablábamos también, pues eso, ¿no? De qué personas se excusan con, no, es que lo que yo quiero es muy difícil, o no, es que lo que yo busco no existe, y qué personas es, sé lo que quiero, sé el precio que estoy dispuesto a entregar o a pagar, no tanto como pagar, bueno, aquí es que tengo más apuntes, pues eso, ¿no? De la defraudación, cuando uno aporta y siente que no recibe una recompensa adecuada, pero sí, o sea, me apunto aquí y me he subrayado una gran clave, ¿no? Para una relación madura, que Antoni mencionaba 3 puntos. Elegir, es un temazo, yo creo que no elegimos, simplemente aceptamos. Y hablaba de la capacidad de elección más allá de la dicotomía. O sea que para elegir tienes que tener más de 2 opciones. 2 opciones entendidas como sí o no. Entonces era claro, si tú solo tienes una dicotomía, que es o sí o no, realmente no estás eligiendo. Entonces, estás decidiendo si sí o si no, pero no tienes capacidad de elección. Entonces, hablaba de eso, de que para una relación madura tenía que haber una conciencia de la capacidad de elegir, la gestión, y entonces aquí me gustó mucho que dice, claro, pasamos de elegir a las personas que nos gustan o entre las personas que nos gustan, aquellas que nos convienen. Esto me parece un tip, una clave súper interesante de cómo combinar esas 2 partes. Yo hablo de 4 partes, ¿no? Genitales, tripa, corazón y mente. Y decir, bueno, elijo con el corazón, elijo con la mente, la clásica dicotomía más extendida. Pero era eso, ¿no? Bueno, entre las personas que me provocan instintivamente un afecto y las que me recomienda mi criterio, mi madurez, ¿no? Entonces decía, entre las que me gustan, las que me convienen, o al revés, entre las que me convienen, aquellas que me gustan. Y eso lo ponía como una clave para una relación madura y por tanto entendemos más sostenible, más gratificante mutuamente. Y el tercer punto era aportar. Y esto a mí me conecta mucho con el tema del marketing. Al final el marketing, que es promocionar o llegar a dar a conocer un producto o un servicio a una audiencia que no la conoce, pues es un poco lo mismo. O sea, al final es tú aportas algo. Y vuelvo a citar una de sus frases, ¿no? Que las personas nos aman por el bien que aportamos a su vida y no por nuestra necesidad de ser amados. Entonces hablaba de que el arte de enamorar es el arte de mejorar. Porque, claro, mejorarte y mejorar la relación y la vivencia de la otra persona. Aquí podríamos entrar en debate de si las relaciones, por tanto, tienen que ser mercantilistas, pero no hablábamos de lo que debía ser, sino de lo que se observaba, él en su experiencia en consulta clínica, yo en mi experiencia como usuario y como acompañante de muchas historias de afecto de mi entorno, mis clientes o mis alumnos o alumnas. Y ver eso, ¿no? O sea, cuáles eran los indicadores de una relación agradable y sostenible, porque también hablábamos de muchas, pues eso, que se sostienen por miedo a o por pena a. Y entonces me resultó muy curioso el aporte. ¿Qué aportas? Y aquí puedo mencionar a Walter Rizzo, otro gran investigador o experto en el tema de amor y apego, en la parte mis flores, tus flores, nuestras flores. Y que esto seguro que es otra, para mí son teorías de la construcción de las relaciones, insisto, profesionales, laborales, afectivas. Profesionales laborales, quería decir profesionales de amistad o afectivas, más de pareja. Pues eso es mis cosas, tus cosas, nuestras cosas, y las 3 áreas o las 3 partes deben ser reconocidas, atendidas y nutridas. Entonces es muy interesante, yo creo, el tiempo en el que estamos viviendo, que ya se está como normalizando el autocuidado. Mis ritmos, tus ritmos, nuestros ritmos, pues me parece muy interesante. Y pues ya está. Es que hay un montón de cosas que contar. Así que, bueno, simplemente eso. Actualización de la alegría de vivir, del disfrute, de la cantidad de información que tenemos, de la nutrición adecuada y la elección adecuada que podemos hacer de información, de personas, de relaciones, de acciones. Y eso en la madurez. Para mí, vuelvo a mi parte bioquímica de Homo sapiens sapiens, el Homo que piensa y que es consciente de que piensa y que por tanto actúa. Y bueno, puede que ya estemos en otro Homo, el Homo honestus y también el Homo ludens,
pero no olvidemos que tenemos esa, igual que en nosotros está todas las habilidades del Homo habilis y que por eso tenemos pulgares oponibles y un montón de cosas que podemos hacer y accionar y construir la tecnología, pues también la de la consciencia y la consciencia de la consciencia, del pensamiento y ser conscientes de lo que estamos pensando y por tanto las películas que nos podemos montar, esa parte de la idealización y cómo la realidad no puede sostener la idealización. Lo comentaba con Inma, una compañera, Inma Jiménez, la parte de cuánto tiempo hemos estado en nuestra vida siendo sastres, haciéndole trajes a las personas y luego descubrir que esos trajes se les saltaban las costuras o les quedaban holgados. Entonces, bueno, pues como otra metáfora divertida de esa capacidad mental que tenemos de idealizar, proyectar y luego la realidad, pues es otra. Entonces, ¿cómo navegarnos en esta cantidad de desafíos o distractores o exceso o defecto de información, exceso o defecto de opciones? Y me resulta muy interesante. Yo creo que es, bueno, para mí siempre, estar vivo es la mejor etapa de la vida. Y, y es un gustazo. Así que simplemente eso. Invitación a estar bien, invitación a compartir. Y si algo de lo que aquí he comentado te sirve, pues será un placer. Yo lo comento también por una parte que es muy mía de neuro, de profe, de que para que se consolide un aprendizaje valioso, se tienen que dar 4 partes. La primera parte, que es la atención, estar atento a lo que sucede o focalizar o dirigir tu atención a ese hecho concreto o esa información concreta. La comprensión de ese hecho o de esa información, comprenderlo. Codificarlo, que explicándolo más fácil sería en tus propias palabras. Entonces esto es un poco lo que he estado haciendo. Yo estuve atento en el evento, de hecho me olvidé totalmente del móvil. Comprendí, yo creo, en gran parte lo que sucedió y lo codifiqué con mis palabras. Y finalmente llega la parte que mucha gente se le olvida y entonces se queda en lo que para mí es la excusa definitiva. Tú vas a un evento, vas a una charla o vas a una clase y vas a... es correcto, es correcto, efectivamente, confirma lo que yo pienso o siento o creo. Pero hay una parte muy de profe a la que le hemos cogido mucha manía en la educación, que son los ejercicios o los deberes, que su función a nivel de neuro es la recuperación de ese contenido y la aplicación de esa información, de ese conocimiento para obtener un resultado concreto. Entonces hoy hablaba con un amigo, con Miguel Moya, y me preguntaba, dice, bueno, para ti, ¿cuál sería el final o la mejor... O sea, ¿cuál sería un elemento que dijeras, este ha sido un buen evento o este ha sido una buena clase? Digo, para mí es el detalle de te cuento mañana. Esa parte de decir, hoy de aquí me he llevado una acción concreta, una idea que quiero aplicar, mañana te cuento cómo me va. Entonces, es eso. Yo creo que todo este consumo de información, este exceso de información que podemos tener, lleva a un diógenes digital diógenes informativo, en el que acumulamos información, pero aplicamos poco. Entonces, también yo he observado que genera esa frustración, esa insatisfacción, que resumido en con todo lo que sabes, qué poquito te luce, pues es eso. Entonces, es esa parte de reflexión y acción, y en la parte del aprendizaje, esto es la recuperación. Entonces, a mí me sirve, lo hago, considero que le puede servir a alguien más que lo exponga, pero principalmente es para mí. Es para yo coger y decir, bueno, de todo lo que has vivido este sábado, este fin de semana, ¿qué es lo que te parece más señalable y dónde vas a centrar ahora tu atención y tus acciones? Entonces, es un poco por eso. Es un ejercicio para mí, que yo creo, porque creo mucho en diferentes metodologías de aprendizaje. Aprendizaje entre iguales, aprendizaje servicio y aprendizaje basado en proyectos. Y esa parte en la que quiero seguir desarrollando, que es la pedagogía de la felicidad, la pedagogía de la amabilidad y esta pedagogía humanista de invitación a estar bien y no exigencia a ser mejores, sino invitación a superarse quien quiera. Y eso como invitación, no como exigencia, no como un check más, una nota más, un corte más al que alcanzar, sino está ahí. Había una frase que decía, todos son los llamados o todos son convocados, pocos asisten, o pues la verdad está en todas partes, ¿no? Al final es... Había una también que me gustaba mucho de cara a este fin de semana que me di cuenta, que a veces da la sensación que ya está todo dicho, pero resulta que no todo el mundo estaba prestando atención cuando se dijo, por eso está bien repetirlo de vez en cuando. Entonces, claro, yo soy consciente que no todo el mundo fue el sábado al evento y dentro de estar en el evento quizás no todo el mundo estuvo prestando atención al momento concreto que a mí me llamó la atención y entonces es valioso, igual que no todo el mundo nació o estaba vivo en el momento en el que Alan Watts daba sus conferencias y por eso a mí me sirve muchísimo y agradezco
que estén libres, disponibles en YouTube o en los libros, de manera que yo, que no estaba entonces, pueda servirme ahora de lo que se dijo en su momento y que alguien puede decir, bueno, si es que ya está dicho, ya lo dijeron los filósofos griegos o los pensadores orientales. Entonces, esa invitación a, oye, hay pistas, hay ideas, quédate con lo que te guste, actúa, acciona con lo que consideres y avanti, adelante. Nos vemos esta noche, 9:30, con Gema, abogada de familia. Miércoles con Pilar, hablaremos sobre salud, enfermedad, supongo, disfrutar y sobrevivir. Y viernes, sábado y domingo en Madrid, en el TRT, con Tu riqueza eres tú, con Sergio Cánovas. Obviamente hay gente que me ha escrito y me ha dicho, no te pega nada su estilo. Vale, es correcto. Sergio y yo tenemos estilos diferentes. Yo creo que también estamos en etapas diferentes. Yo creo que mi acción viene después de la suya, con lo cual agradezco lo que hace, porque es como más agitador, más despertador, más provocador. Y yo creo que es, ¿quieres continuar este camino? Te acompaño. Yo creo que son etapas diferentes, por tanto creo que son estilos diferentes, pero sí creo que hay cosas en común y para mí siempre desarrollar criterio. Coger y si te apetece, exponte, vive la experiencia, que experiencia no es lo que sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Entonces, dentro de la misma vivencia, habrá personas que saquen experiencias o aprendizajes experienciales diferentes. Así que mi propuesta, como también decía Bolinches, de los errores se aprende, pero hay que sobrevivir a ellos. Entonces yo creo que es exponte en la medida en la que tú quieras a las vivencias que consideres que te pueden aportar y saca los aprendizajes experienciales que consideres y ojalá sean buenos, que esto también lo hablábamos, ¿no? De neurotizarse cuando uno saca un aprendizaje nocivo de un sufrimiento, y Bolinches hablaba del sufrimiento productivo, que era el que generaba buenos aprendizajes, que era el aprendizaje del sufrimiento que te ayuda a dejar de sufrir. Sé que son quizá conceptos psicológicos un poco menos asequibles, pero me parece que es interesante. Pues dicho eso, nos vemos esta noche. Te deseo un muy feliz lunes o cuando sea que escuches esto y seguimos. Disfruta. Creo que no había preguntas. Ya nos vamos cogiendo el ritmo, que yo vengo aquí a hablar de mi libro. Semana que viene hablaré del juego. Gracias a todas las personas que habéis estado aquí. Gracias.